Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Esperamos que hayan tenido un muy bonito fin de semana y pues bienvenidos este lunes y esperamos que también pues vayan a tener una bonita semana. El día de hoy estaremos hablando sobre ensayos de rigidez dieléctrica como parámetro clave en el análisis de líquidos dieléctricos utilizados en transformadores. En pantalla, ustedes pueden ver cómo funciona la plataforma. A la izquierda van a estar las cámaras del staff de Meger. Debajo de las cámaras van a estar nuestro sitio web y nuestras redes sociales que ustedes pueden entrar directamente a través de estos links. A la derecha, en el medio, la presentación y a la derecha, pues toda la derecha, el espacio para que ustedes nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados al finalizar la presentación. Les recuerdo que pueden ajustar su ventana en el tablero según su preferencia, minimizarla, agrandarla, quitarla específicamente y también que esta sesión será grabada. Además, el día de mañana ustedes recibirán un correo electrónico con su certificado de asistencia a las personas que asistieron en vivo y también con un link para la grabación del webinar. Les invito a que visiten nuestra página oficial para que vean nuestra agenda completa de webinars y de siguientes eventos que vamos teniendo a lo largo del año. Es http meger.com/es/events. Con mucho gusto me presento el día de hoy. Yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la gerente regional de Marketing Communications para Latinoamérica. En pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud que ustedes deseen hacerme directamente y también les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con mucho gusto les presento también a nuestro disertante y panelista del día de hoy, Roberto Saltori. Él es gerente regional de Mercosur en Latinoamérica y su correo en pantalla también por cualquier solicitud que tengan directamente con él. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Daniela, buenos días a todos, saludos de Argentina. Muy feliz de estar nuevamente esta vez con el profesor Raúl Álvarez, hablando de un tema bien importante. Siempre hacemos como un paneo de todas las pruebas que se le pueden hacer al transformador, como parte del rompecabezas que hay que ir armando para conocer lo que está pasando en cada uno de nuestros transformadores. Y la prueba de rigidez eléctrica de aceites o de líquidos aislantes es muy importante. Parece en esencia simple, pero acá de la mano del profesor Álvarez vamos a ver algunos detalles, algunas recomendaciones, qué nos dicen las normas. Y al final, si queda tiempo, yo voy a hablar un poquito sobre cómo hacer esas pruebas con algunos equipos y recomendaciones prácticas, ¿no? Así que bien, bienvenido, profesor Álvarez. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar nuevamente en otro webinar relacionado con transformadores. Así que nada, espero que el tiempo sea productivo y que todos puedan llevarse información y nuevos conocimientos en el caso de quienes no manejen o no estén familiarizados con esta prueba. Perfecto. Nada más, Raúl, déjame recordarles que si es que en algún momento dejan de escuchar o de ver la presentación, por favor refresquen su buscador y así van a poder volver a ver todo. Adelante, Raúl, la plataforma es toda tuya. Perfecto, bueno, muchas gracias, Daniela. En primer lugar, bueno, nuevamente quiero agradecerles la presencia y el interés demostrado en esta temática tan importante para nuestra actividad profesional. Es un verdadero gusto contar con participantes comprometidos con la mejora y el cuidado de, en particular, la condición de transformadores. El tema que hoy nos convoca es ensayo de rigidez dieléctrica como parámetro clave de análisis de líquidos dieléctricos utilizados en transformadores. Como muchos de ustedes saben, los transformadores son equipos críticos en la confiabilidad de los sistemas eléctricos y su correcto funcionamiento depende en gran medida de la calidad y del estado de los líquidos aislantes que contienen. La rigidez eléctrica es uno de los ensayos, como ya adelantó Roberto, fundamentales para evaluar la capacidad de un líquido dieléctrico para resistir esfuerzos eléctricos, detectar la presencia de contaminantes. Y por supuesto que comprender su importancia y sus alcances y también limitaciones nos permite tomar decisiones más precisas en el diagnóstico, mantenimiento y obviamente la operación de transformadores. A lo largo de de este encuentro vamos a compartir conceptos técnicos, aspectos normativos aplicables
algún que otro caso práctico que va a ayudar a tener una dimensión de la relevancia que tiene esta prueba como una herramienta clave para la gestión de la condición de transformadores. Entonces, nuevamente, espero que este espacio sea de gran valor para ustedes y que, bueno, también fomente el intercambio de experiencias y, por supuesto, también de buenas prácticas en esta tarea tan interesante que es el diagnóstico de transformadores. Bien, el webinar se centrará básicamente en la revisión de los conceptos y fundamentos que están asociados a esta prueba tan importante que es de rigidez eléctrica. Se abordarán principios físicos involucrados la correcta ejecución del ensayo, cómo interpretamos los resultados. Consideran también, por supuesto, esto es algo con lo que siempre hago hincapié en mis presentaciones, los aspectos normativos vigentes, ¿no? Tanto para aceites minerales como para otros líquidos aislantes como estos nuevos líquidos que están surgiendo, que son los ésteres naturales. ¿Cuál es el contenido? Bueno, el contenido está enmarcado básicamente por el desarrollo de los fundamentos de la rigidez eléctrica, las principales normas internacionales vigentes que se relacionan con la prueba, los principales aspectos que tenemos que considerar para la toma de muestras, algo muy importante, los procedimientos de ejecución normalizados, las recomendaciones y buenas prácticas. La presentación vamos a presentar finalmente, finalizando la presentación, algunos casos de estudios reveladores y finalmente vamos a proponer o postular algunas conclusiones y recomendaciones generales que van a surgir de esta presentación. Bien, empezamos por una introducción para poner en contexto el ensayo de rigidez eléctrica, en lo que es el diagnóstico de transformadores. Los líquidos aislantes pueden emplearse con un propósito puramente eléctrico o también como un medio de transferencia de calor. Muy a menudo vamos a ver las funciones que cumple un líquido eléctrico. Entonces, como decía, recurrentemente las propiedades eléctricas requeridas se logran utilizando el aislamiento líquido como impregnación en los materiales aislantes sólidos, ya sean naturales o sintéticos. Originalmente el aislamiento eléctrico se utilizaba en transformadores en materiales naturales no impregnados, ¿no? Que al estar en contacto con el aire se oxidaban y obviamente absorbían humedad fácilmente. En los primeros transformadores el uso de líquidos impregnantes no era posible y ni siquiera se pensaba, ni siquiera se contemplaba, aunque ya a fines del siglo XIX se propuso experimentalmente un setup de transformadores con devanados inmersos en esencia en un líquido eléctrico, que era la trementina en ese momento, el cual demostró tener una capacidad de soportar esfuerzos eléctricos y también alargar la vida útil del transformador. Sin embargo, los primeros devanados impregnados recién empezaron a utilizarse más asiduamente ahí a finales de 1887, principios de 1891, en que ya se empezó a utilizar justamente el aceite mineral derivado del petróleo. ¿Okay? En aquel momento se trabajaba con transformadores de 1000 kVA y hasta 30 kilovoltios. ¿Okay? En la actualidad, aunque todavía existen sectores donde prevalece la aplicación de transformadores secos, la gran mayoría de los transformadores de potencia y particularmente de alta tensión se encuentran, son materiales sólidos impregnados en líquidos aislantes. Bien, los líquidos dieléctricos cumplen básicamente 4 funciones fundamentales. La primera de ellas es actuar como material aislante, es decir, constituyen un componente eléctrico del sistema de aislamiento del transformador, junto con la celulosa. En segundo lugar, el líquido eléctrico desempeña la función de refrigerante. Al estar en contacto con la celulosa, absorbe parte del calor generado por el efecto Joule en los devanados como consecuencia de la corriente, y mediante el sistema de refrigeración se disipa dicho calor hacia el exterior. Asimismo, también el líquido eléctrico, esta es una función muy importante, cumple la función crítica de proteger a la celulosa de la humedad, considerada como el enemigo principal del sistema de aislamiento de un transformador de potencia. ¿Okay? Es un principal elemento que atenta sobre, que tiende a cortar la vida útil del transformador. Finalmente, el aceite o el líquido eléctrico también funciona como un canal de diagnóstico para determinar la condición del transformador. La toma de una muestra del líquido eléctrico permite realizar diversos ensayos que van a aportar una información valiosa sobre justamente el estado del transformador. Tenemos básicamente diferentes tipos de líquidos eléctricos. En lo que destacamos y los más comunes, los tradicionales, son los minerales derivados del petróleo.
la silicona, muy utilizado para aplicaciones especiales. Y como les decía, en los últimos años han surgido fuertemente los esteres, en particular los esteres naturales, que son líquidos eléctricos que se derivan típicamente de, digamos, semillas vegetales, etc. ¿Sí? Hay distintas composiciones, dependiendo de la región, hay algunas marcas que son más conocidas que otras. En cualquier caso, lo que tenemos que tener claro es que no son derivados de una única semilla, sino que se utilizan diversos tipos de semillas. Insisto, esto depende de cada fabricante en particular. Bien, en términos generales, los ensayos en los líquidos eléctricos pueden clasificarse de acuerdo a sus propiedades, sus requisitos o en función de una práctica comúnmente aceptada. A continuación veremos en qué consiste cada una de estas clasificaciones. De acuerdo a la normativa IEC 60296, las propiedades de los líquidos eléctricos pueden clasificarse en propiedades funcionales, que son aquellas que inciden directamente en el desempeño como líquido aislante, es decir, como líquido eléctrico, y también como refrigerante. El refino y la estabilidad son propiedades determinadas por la calidad del proceso de refino, el tipo de aceite, o sea, la base de ese aceite o de ese líquido, y también por los aditivos empleados. Las prestaciones son características relacionadas con el comportamiento del líquido eléctrico a largo plazo en condiciones de servicio, incluyendo su respuesta frente a las solicitaciones eléctricas y térmicas. Y finalmente, la salud y la seguridad del medio ambiente, que son propiedades vinculadas con la seguridad en la manipulación de ese líquido eléctrico y también su impacto ambiental. ¿Okay? Pero, ¿cuáles son las pruebas concretas que se realizan sobre los líquidos dieléctricos y cómo se relacionan con sus propiedades? Básicamente, estas propiedades abarcan distintos aspectos. Tenemos propiedades funcionales, donde se verifican mediante pruebas como la viscosidad, el punto de congelación, el contenido de humedad, en especial la rigidez eléctrica, sobre lo cual nos vamos a referir hoy, la densidad y el factor de disipación. También, digamos, todas estas propiedades determinan la capacidad del líquido para desempeñarse de manera adecuada como sistema dieléctrico, es decir, como aislante, pero también como refrigerante. El refino y la estabilidad, este es un grupo de propiedades que está influenciado fundamentalmente por la calidad y el refino y la presencia de aditivos. Se evalúa mediante ensayos como, por ejemplo, el aspecto, la acidez, la tensión interfacial, el contenido de azufre, en el caso de líquidos derivados del petróleo, la presencia de inhibidor, también en el caso de derivados del petróleo, y también en la determinación de compuestos furánicos. ¿Okay? En lo que respecta a las prestaciones, son las propiedades que reflejan el comportamiento del líquido en condiciones de servicio a largo plazo. Se verifican con pruebas de oxidación, acidez, factor de disipación nuevamente, y en especial una prueba muy importante para el diagnóstico de transformadores, que es el análisis de gases disueltos. Finalmente, en lo que respecta a la salud, seguridad y medio ambiente, estas propiedades se relacionan con la manipulación segura del líquido eléctrico y su impacto ambiental. Se controlan mediante ensayos como, por ejemplo, el punto de inflamación y, por ejemplo, la determinación del contenido de polibencinos, o sea, el famoso PVC. ¿Okay? Bien, los tres requisitos principales que deben cumplir los líquidos eléctricos son de acuerdo a o se establecen en la norma IEC 60296, son aislante, el aceite debe tener una elevada rigidez eléctrica, ¿okay? Y un bajo factor de disipación, es decir, un bajo nivel de pérdidas para soportar las tensiones eléctricas impuestas en las condiciones de servicio. Como refrigerante, el líquido eléctrico debe tener una viscosidad y un punto de fluidez suficientemente bajo para asegurar que la circulación del líquido no se vea afectada en las condiciones de temperatura extremas, ¿sí? En la cual va a operar el equipo. Como extintor de arcos, el líquido eléctrico requiere un punto de inflamación elevado, así como una elevada rigidez eléctrica y una baja viscosidad para proporcionar suficiente aislamiento y refrigeración que garanticen, obviamente, la extinción de los mecanismos de descargas parciales. Bien, y finalmente entramos a lo que sería una clasificación práctica universalmente aceptada sobre los ensayos sobre líquidos eléctricos, que pueden clasificarse en tres grandes grupos. Primero, los ensayos físico-químicos, que son aquellos que verifican las propiedades físicas y estabilidad química del líquido. Dentro de este grupo se encuentra obviamente la rigidez eléctrica, que resulta de especial interés en esta presentación. El análisis de gases disueltos, que trata de una de las pruebas más valiosas para el diagnóstico y que permite detectar con gran sensibilidad si el líquido eléctrico y, por lo tanto, el sistema eléctrico del transformador está operando bajo condiciones de falla interna, ya sea de origen térmico o de origen eléctrico.
Finalmente, los ensayos especiales, que este grupo incluye pruebas orientadas a determinar, por ejemplo, si la celulosa se encuentra con un proceso de degradación, así como también ensayos relacionados con la salud y la seguridad, entre los que, como anteriormente comentaba, se destaca justamente el análisis de PCB. Bien, veamos ahora cuáles son los principales fundamentos de los ensayos de rigidez eléctrica en justamente los líquidos dieléctricos. La tensión de ruptura es una medida de la capacidad que tiene el líquido eléctrico para soportar esfuerzos eléctricos y tiene una gran importancia, es fundamental para la operación segura de los transformadores en particular. Su valor depende de manera significativa de la temperatura de muestreo. Un líquido seco y limpio presenta de forma inherente una elevada tensión de rigidez eléctrica, mientras que la presencia de agua libre o partículas sólidas, especialmente cuando se combinan con altos niveles de agua disuelta que puede haber en el transformador, la pueden reducir, digamos, notablemente. Entonces, la disminución justamente de la tensión de ruptura se acelera justamente, o acelera, mejor dicho, la saturación relativa de humedad, digamos, superior al 20%, lo que aplica a diferentes tipos de líquidos aislantes. Por eso la medición de la tensión justamente de la ruptura eléctrica sirve principalmente para detectar contaminantes como agua, por ejemplo, y partículas. Un bajo valor entonces indica la presencia de uno o más contaminantes. ¿Okay? Es importante destacar que cuando los valores de tensión de ruptura son representativos, digamos, mejor dicho, son representativos, únicamente cuando el líquido eléctrico se ha mostrado a la temperatura de operación del transformador. Las muestras tomadas a temperatura por debajo de 20 grados centígrados puede dar una visión optimista, es decir, me quedo tranquilo porque el resultado está bueno, ya que en esas condiciones gran parte del agua disuelta que puede haber dentro del sistema eléctrico ha migrado hacia la celulosa. Por el contrario, las muestras tomadas a temperaturas cercanas al máximo permisible y analizadas a temperatura ambiente pueden ofrecer una visión demasiado pesimista de la rigidez eléctrica. ¿Okay? En caso de unidades de repuesto o de reserva que han estado fuera de servicio por periodos prolongados, la tensión de ruptura debe monitorearse con mayor frecuencia hasta que el transformador obviamente alcance un nivel de estabilidad funcional. Finalmente, según la normativa, por lo general se realizan varias determinaciones del valor de rigidez eléctrica, ya lo vamos a ver más adelante, y se calcula el promedio de estas mediciones, justamente con el fin de obtener un valor representativo y confiable. Es decir, como vamos más adelante, no se hace una única medición. Bien, veamos entonces esto que tiene que ver con, digamos, los mecanismos de descargas que nosotros tenemos presente, o sea, vamos a explicar, mejor dicho, las distintas formas en las que se puede generar la ruptura o alcanzar la ruptura de la rigidez eléctrica en un líquido dieléctrico. Básicamente, si bien hay más, pero estas son dos de las más conocidas, hay dos postulados que explican el proceso de ruptura dieléctrica en un líquido. Una de estas teorías se explica, digamos, mediante lo que se conoce como descarga por proceso térmico. Esta teoría propone justamente que las descargas se originan por un proceso térmico, es decir, cuando la intensidad del campo eléctrico en una burbuja gaseosa que está disuelta en el líquido eléctrico alcanza cierto valor, esta burbuja se ioniza, es como que se va incrementando el tamaño, ¿okay? Se calienta la superficie que lo rodea, lo cual hace a su vez que se incremente aún más su volumen, y a una determinada tensión el líquido hierve, se vaporiza y la burbuja aumenta su tamaño, de modo que tras sucesivos incrementos de ese volumen, el gas ionizado, digamos, termina generando una descarga total entre los electrodos. La segunda teoría de descargas supone, mejor dicho, la presencia de impurezas sólidas que están suspendidas dentro del líquido eléctrico. Las partículas sólidas que están presentes en el líquido aumentan la probabilidad de ruptura eléctrica, es decir, cuando esas partículas están sometidas a un campo eléctrico, tienden a orientarse en el sentido del campo eléctrico, lo que obviamente va a hacer una reducción, ¿sí?, de la rigidez eléctrica, ¿sí? Entonces, en un determinado nivel de tensión, esas partículas féricas y polarizables se orientan en el sentido del campo eléctrico, de hecho se localizan en las zonas de mayor intensidad del campo eléctrico, lo que termina generando justamente
una descarga disruptiva entre los electrodos. Estas son dos, insisto, hay mayores postulados, hay otros postulados, otras teorías. Sin embargo, en la física hoy mismo todavía no está tan bien acotado y tan bien estudiado como ocurre, por ejemplo, en los materiales sólidos, ¿sí? Todavía es algo que todavía no se ha logrado acotar con suma precisión por diferentes postulados. Ok. Existen diversos tipos de electrodos utilizados para la ejecución de ensayos de rigidez eléctrica. Por supuesto que lo que tenemos que tener claro es que la geometría de cada electrodo y la separación entre ellos están asociadas a diferentes concentraciones de campo eléctrico, lo cual va a provocar diferentes niveles de descargas disruptivas según esa posición y esa forma de los electrodos. En otras palabras, la rigidez eléctrica depende directamente de la configuración de los electrodos. La tensión de ruptura es una medida, o rigidez eléctrica, digamos, es una medida de la capacidad que tiene el líquido eléctrico para soportar esfuerzos eléctricos y tiene una importancia fundamental para la operación segura de transformadores. Su valor va a depender de manera significativa, como habíamos dicho anteriormente, de la temperatura de muestreo. ¿Okay? Entonces es muy importante considerar esa cuestión. Por eso la temperatura justamente es uno de los parámetros justamente que se registra a la hora de la toma de una muestra, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces finalmente, dependiendo cuál sea la normativa que utilicemos, se van a realizar más de una o dos emisiones, lo comenté más adelante, de manera de obtener justamente un resultado confiable y representativo sobre el estado eléctrico del transformador. Vamos a ver rápidamente cuáles son las principales normas más relevantes para considerar en la ejecución del ensayo de rigidez eléctrica. Básicamente existen diferentes, dos grandes líneas normativas. Por un lado la línea normativa IEC y por otro lado la IEEE ACTM. Por el lado de la Comisión Eléctrica Internacional existen diversas normas como la IEC 60296, la 60156, 6422 y 6475. Ahora les voy a comentar de qué se trata cada una de esas normas. Fíjense, quiero que por favor se preste atención, estamos hablando de normas nuevas. De hecho, el último webinar que hicimos, algunas de estas normas ya han tenido 2 procesos de revisión. ¿Okay? Es decir, las normas son dinámicas, recuerden, van evolucionando, van cambiando aspectos de procedimientos, aspectos normativos. Y por el otro lado tenemos la línea IEEE-ACTM, donde también tenemos una serie de normas equivalentes, aunque no realmente trazables. En general, IEEE, por un lado, adopta los procedimientos de ejecución de pruebas a través de la ACTM, y las normas IEEE como tal establecen los valores de aceptación. Esa es básicamente la estructura, la forma en la cual se trabaja desde el lado de IEEE. Bien, pero antes de presentar un resumen conceptual de las normas más relevantes para el ensayo de rigidez eléctrica, es importante situarlas en el contexto general en el que se aplican. En primer lugar, existen normas que establecen las pautas para la toma correcta de muestras, con el objetivo de asegurar que sean representativas del estado del líquido eléctrico al momento de realizar las pruebas. En segundo lugar, se encuentran las normas que definen los procedimientos a seguir para la ejecución del ensayo de rigidez eléctrica, propiamente dicho, incluyendo la preparación de la celda, algo muy crítico, el acondicionamiento del líquido eléctrico y la aplicación controlada de la tensión de ensayo. Y finalmente, existen normas que permiten evaluar e interpretar los resultados obtenidos, estableciendo criterios de aceptación y alertas sobre los posibles contaminantes o degradación del líquido eléctrico. Entonces, esta cadena normalizada, desde la toma de muestras, pasando por la prueba hasta la interpretación de los resultados, es esencial entonces para garantizar diagnósticos precisos y confiables. ¿Okay? Bien, aquí, bueno, quedó tapado esto, pero bueno, ahí, digamos, lo que le estoy remarcando yo es el tema de las normas. Las normas que tenemos básicamente son la IS 6296 del año 2020. Esa norma aplica para fluidos, para aplicaciones electrotécnicas, aceites minerales, para equipos eléctricos. Aquí se establecen las certificaciones y los métodos de ensayo para los aceites minerales, tanto nuevos como reciclados. Se aplica aceites suministrados según acuerdos contractuales, destinados a transformadores y también a otros equipos como interruptores, condensadores, etc. Por su parte, la norma IEEE 60156 del año 2025, esta norma salió promulgada hace algún que otro mes. Esta norma, en definitiva, es la norma de ISM que determina justamente el procedimiento para hacer el ensayo de rigidez dieléctrica. ¿Sí? Aquí se define el procedimiento para determinar la tensión de ruptura de los líquidos aislantes. La prueba se realiza, digamos,
se indica en un apartado especial de esta norma, y se indican justamente todos los procedimientos paso a paso que deben ser seguidos para la ejecución de esta prueba. La norma IS 6422, esta norma también es una norma muy importante, publicada el año pasado, en 2024, trata sobre aceites minerales aislantes en equipos eléctricos, hace una guía de supervisión y mantenimiento, pero lo que interesa aquí es que proporciona justamente directrices y ayuda a interpretar los resultados. ¿Okay? Es aplicable, digamos, para todos los aceites que forman parte del alcance de la norma IS 6296. Y repito, aquí es muy importante porque esta norma nos da o nos establece a nosotros cuáles son los valores mínimos que deberíamos medir, digamos, para un transformador que se encuentra ya en condiciones operativas. Y finalmente, una norma también muy importante, que es la norma IS 6475, es una norma que establece los métodos de muestreo, es decir, nos indica cómo debemos tomar las muestras para garantizar que las tomamos de forma correcta y que esa toma de muestra no va a incidir sobre los resultados que luego apliquemos, por ejemplo, con la norma IS 60156. Bien, por el lado de la rama de IEEE, la norma IEEE 57106 sería equivalente a lo que sería la norma 6422. Aquí es una guía para la interpretación de resultados, y en particular, entre todos los valores mínimos que establece y demás, se establecen justamente cuáles son los valores de rigidez eléctrica mínimos dependiendo de los niveles de tensión de nuestro transformador. Y la norma IEEE 57637 también es una norma muy, muy interesante porque trata justamente sobre el reacondicionamiento de aceites aislantes, define cuáles son los procedimientos y en particular describe cuáles son las pruebas que deberíamos hacer para calificar ese proceso de reacondicionamiento, donde justamente la rigidez eléctrica es uno de los detalles que tiene mayor relevancia para garantizar ese proceso de reacondicionamiento. Bien, y finalmente, en lo que respecta a las normas ACTM, tenemos básicamente tres normas: la norma ACTM 877, la 1816 y la 923. La 877 y la 1816 son dos normas diferentes que se postulan o que se indican justamente para establecer los procedimientos normativos para la ejecución del ensayo de rigidez eléctrica. ¿Sí? Es decir, que resumiendo esto, tenemos básicamente tres normas internacionales que nos permiten a nosotros realizar la prueba. Por el lado de IEC, la ley IEC 60156, y por el lado de la norma ACTM, la norma ACTM 877 y 1816. ¿Okay? Luego les voy a explicar cuál es la diferencia digamos, de estas dos normativas ACTM. Y finalmente, la norma ACTM 923 es una norma equivalente a la norma IEC, que establece justamente las recomendaciones de muestreo y está justamente orientada a eso, ¿no? A digamos, definir procedimientos para la obtención de muestras representativas de líquidos dieléctricos de servicio, y permite justamente evaluar la calidad, detectar contaminantes, obtener muestras confiables justamente para no solamente el ensayo de rigidez eléctrica, sino para otros ensayos que hagamos sobre los líquidos eléctricos. Entonces, antes de seguir, vamos a ver en esta sección un repaso de las principales recomendaciones y aspectos normativos que debemos considerar para extraer muestras, digamos, ya sobre activos en servicio, que sean confiables y representativas, porque es algo que va a condicionar nuestro resultado final, nuestro diagnóstico. ¿Okay? Entonces, el muestreo preciso es fundamental para evaluar la correcta calidad del líquido dieléctrico, ya que muestreos incorrectos o contaminados pueden generar conclusiones erróneas y, obviamente, por supuesto, ocasionar pérdidas de recursos. ¿Okay? Las muestras pueden ser de tipo compuesto o individual y deben extraerse de fuentes tales como tanques, barriles o transformadores. Es imprescindible realizar una limpieza exhaustiva de todos los elementos utilizados en la toma de muestra, asegurándose que están libres de polvo, fibras, humedad y cualquier otro contaminante. Y, por supuesto, evitar la extracción cuando la humedad relativa ambiente sea elevada. En especial, por ejemplo, y a modo de referencia, la norma ACTM 924 recomienda que las muestras no sean tomadas cuando las humedades relativas a ambiente sean superiores al 20%. Por supuesto, al 50%. Por supuesto que esto hay en muchos países donde es impracticable, ¿sí? La humedad relativa mínima del 70%. Entonces, en esos casos tenemos que extremar las medidas y tenemos que ser conscientes de que esa extracción podría llegar a estar, digamos, ser afectada a la humedad relativa ambiente. Ok, bien, entonces, dependiendo del tipo de contenedor en el cual se va a extraer la muestra, por ejemplo, la normativa IEC indica cuáles son los elementos específicos que deben utilizarse, por ejemplo, para la extracción de tanques o barriles.
se recomienda utensilios como cucharas, pipetas o sifones con el objetivo justamente de tomar muestras de manera segura. ¿Okay? De igual forma, se establecen procedimientos y elementos específicos para la extracción de muestras de líquido eléctrico desde las cubas de los transformadores. Estos procedimientos, aunque parecerían que puedan ser triviales, son extremadamente críticos para asegurar que las muestras obtenidas de vuelta son representativas del estado del líquido eléctrico y por lo tanto son adecuadas para garantizar resultados confiables. Podemos utilizar jeringas, podemos utilizar ampollas o podemos utilizar botellas. Ahora vamos a ver en el caso particular de la prueba de rigidez eléctrica cuáles de estos elementos son adecuados. Justamente la norma IS 60475 indica justamente que debemos utilizar únicamente botellas de vidrios y contenedores metálicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que para cada prueba se indica contenedores utilizados, contenedores específicos, y que para algunas pruebas pueden no ser apropiados, ¿sí? Es decir, en otras palabras, no podemos utilizar cualquier contenedor de cualquier material para determinadas muestras, ¿sí? Esta norma indica cuáles son los elementos adecuados según el tipo de prueba que vamos a hacer, ¿sí? Y de hecho, de vuelta, fijémonos que si consideramos todos los ensayos físico-químicos, estaríamos requiriendo un volumen aproximadamente de 1 litro de líquido eléctrico, dentro de lo cual, si nos fijamos entre los volúmenes, justamente el de rigidez eléctrica es uno de los, o es la prueba, mejor dicho, que mayor volumen de líquido requiere. Y si esto lo filtramos y dejamos únicamente la prueba de rigidez eléctrica, aquí vemos claramente que únicamente las botellas de vidrio y los contenedores metálicos son aptos para almacenar el líquido eléctrico destinado a las pruebas de rigidez eléctrica. Esto se debe a que ciertos líquidos eléctricos minerales, por ejemplo, pueden reaccionar con los materiales plásticos. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a repasar el procedimiento correcto para la toma de una muestra de un líquido eléctrico desde, por ejemplo, la cuba de un transformador. En primer lugar, se debe utilizar acoples adecuados para la toma de muestras en los grifos de la cuba del transformador, los cuales deben estar cuidadosamente limpios antes de la extracción para evitar contaminación. Además, es necesario disponer de recipientes apropiados que obviamente impidan el derrame de líquido eléctrico sobre el piso. Es recomendable utilizar mangueras de silicona u otro material que no reaccione con el líquido eléctrico. Las mangueras conectadas en los adaptadores del grifo del transformador permiten el drenaje de una porción de líquido eléctrico que justamente nos permite a su vez desagotar o remover la suciedad o la contaminación en el área de muestra, que obviamente no va a ser representativa sobre el estado del líquido eléctrico. Bien, una vez drenado el exceso de líquido, se inclina el contenedor o frasco que se va a utilizar y se procede a llenarlo aproximadamente a 1/3 de su capacidad, evitando que el líquido caiga bruscamente, ya que esto va a generar burbujas de aire que podrían quedar adheridas en la superficie interna del recipiente. ¿Okay? No se debe agitar nunca el contenedor para su enjuague, no es una coctelera, se tiene que llenar de forma, inclinada, ya que esto también va a producir burbujas que obviamente después estas burbujas queden contenidas o disueltas en el líquido y altere el resultado de diversas pruebas, en especial la de rigidez eléctrica. ¿Okay? En cambio, el enjuague debe realizarse de una forma suave, inclinando el contenedor y girándolo suavemente para jugar las paredes. ¿Okay? Luego, hacer el drenaje correspondiente. ¿Sí? En todo caso, recordemos que tenemos dos formas, una forma incorrecta y una forma correcta. Por favor, eso es algo muy importante para justamente evitar que la toma de la muestra quede con burbujas de aire en el proceso de enjuague. Bien, luego lo que tenemos que hacer es el aceite utilizado para el enjuague se descarta cuidadosamente en un contenedor destinado exclusivamente para tal fin y posteriormente se llena el contenedor con el volumen de aceite o de líquido requerido para la prueba de rigidez eléctrica u otras si fueran necesarias, asegurando un llenado controlado sin generar burbujas de aire para obtener de vuelta una muestra representativa y confiable.
Una muestra debe rotularse de manera adecuada, registrando la información más relevante, como la fecha, la hora, la temperatura y cualquier otro parámetro que pueda, obviamente, ser importante considerar a la hora de analizar los resultados. Por ejemplo, en la norma IEC 6475, recuerden, la norma que refiere a la toma de muestras, establece que en el rotulado de cada muestra se incluya, entre otros, la fecha de muestreo de la persona que realiza la toma, la temperatura del transformador, el tipo de líquido eléctrico, entre otros, de manera de asegurar justamente la trazabilidad y la confiabilidad del análisis. Es decir, que tenemos valores mínimos que nosotros deberíamos incluir en el rotulado, en la etiqueta del contenedor de la muestra. Otro aspecto importante es que la muestra debe ser cuidadosamente resguardada para evitar cualquier alteración de sus propiedades. Es fundamental protegerla de la luz solar directa y de fuentes de calor externas, ya que la exposición a estas condiciones puede modificar la composición del líquido y afectar los resultados de ciertos ensayos. Entonces, lo ideal es mantener la muestra en un lugar fresco, seguro, oscuro, garantizando así que se conserven las condiciones lo más cercanas posibles a que tenga el líquido en condiciones de servicio. También, si bien esto es algo que no está explícitamente normalizado, una vez extraída la muestra, lo recomendable siempre es realizar los ensayos en el menor tiempo posible. Esto va a minimizar el riesgo de cambios físicos o químicos en el líquido debido a su exposición al ambiente. Entonces, de esta manera nos vamos a asegurar que los resultados van a reflejar entonces con mayor precisión las condiciones reales en las cuales se encuentra el líquido. Bien, habiendo repasado las principales recomendaciones para la toma de muestras, ahora en esta sección vamos a ver cuáles son los procedimientos de ensayo según cada una de las normas que mencionamos anteriormente. Bien, en primer lugar, para realizar correctamente un ensayo de rigidez eléctrica se deben seguir 3 pasos fundamentales de manera ordenada. El primero, seleccionar la norma correspondiente que define los procedimientos, parámetros y criterios aplicables al ensayo. El segundo, ejecutar la prueba estrictamente según lo indicado en la norma seleccionada, asegurándonos de respetar todos los requisitos de preparación de la muestra, configuración del equipo y condiciones de prueba. Y el tercero, interpretar los resultados obtenidos conforme a los criterios establecidos en la misma norma. Recomendamos que para la ejecución de un ensayo de rigidez eléctrica, mejor dicho, recordemos que tenemos básicamente 3 procedimientos, ¿sí? En función de lo que hablamos anteriormente. Tenemos un procedimiento de IEC 60156 y de ASTM 977 y ASTM 1816. Bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a repasar los principales conceptos o requerimientos de cada una de estas normas, empezando por la normativa IEC, la 60156. Esta norma establece las características del sistema de ensayo. La celda debe tener un volumen comprendido entre 350 mililitros y 600 mililitros. Los electrodos pueden ser de latón, bronce o acero inoxidable. Y es necesario, con una forma de hongos, esa forma si realmente es arbitraria, debe ser así, o también pueden ser esféricos, ¿okay? Como mostramos en el esquema. Obviamente que es necesario ajustar la distancia entre ellos, y en este caso adopta una distancia entre electrodos de 2,5 milímetros. Esta distancia se ajusta mediante calibres, típicamente provistos por los instrumentos que hacen este tipo de prueba, y se recomienda realizar toda la prueba con agitación constante. Si la norma IEC dice actualmente, la revisión actual, la norma vigente, antes no lo requería, ahora sí, mejor dicho, no es obligatorio, pero sí una recomendación, ¿sí? Realizar toda la prueba con un agitador constante, ya que esta acción, entre otras cosas, va a permitir remover suavemente los posibles caminos de carbonización que queden entre cada descarga, es decir, entre cada determinación. Antes de iniciar la medición, esto es algo muy importante, se debe enjuagar la celda con una proporción de la muestra tomada, drenando y desechando ese líquido para eliminar posibles contaminantes. Luego se coloca el líquido a ensayar con cuidado para evitar, nuevamente, una inclinada, para evitar la formación de burbujas de aire, ya que estas obviamente pueden afectar la precisión de la prueba. Es necesario medir y registrar la temperatura del líquido dentro de la celda. Y finalmente se debe arrancar, es decir, activar el agitador manteniéndolo en funcionamiento durante toda la prueba sin interrupciones para garantizar la uniformidad y representatividad de la prueba. La primera aplicación de tensión debe iniciarse aproximadamente recién después de los 5 minutos de haber completado la celda, ¿sí? No antes, ¿sí? Lo que necesitamos es que el aceite se estabilice, se acondicione. Esto es lo que se llama acondicionamiento de la celda. Esto nos permitiría de alguna manera minimizar la presencia de burbujas de aire dentro del
del llenado de la celda propiamente dicha. La tensión de prueba se incrementa uniformemente desde 0 hasta, digamos, hasta con una velocidad en realidad de 2 kV por segundo, hasta que obviamente se produce la descarga. Ahí el equipo tiene que ser capaz de cortar la aplicación de tensión y volver a repetir la prueba, ¿sí? La rigidez dieléctrica se determina como la tensión máxima alcanzada en el momento de la apertura del circuito, ya sea de forma automática o manual, cuando se detecta una descarga ya sea audible o visible. Hoy los instrumentos modernos, Roberto después más adelante va a hablar sobre ellos, obviamente que todo este proceso se hace en forma automatizada. Se debe realizar, en el caso de ISE, 6 pruebas con la misma muestra, permitiendo una pausa de al menos 2 minutos entre cada una de las descargas para luego volver a aplicar tensión. Entonces, ¿cómo se interpreta o cómo se estima el valor resultante? Bueno, el valor de rigidez dieléctrica resultante no es ni más ni menos que el promedio de los 6 valores de ruptura registrados durante la secuencia de pruebas. Por ejemplo, como les mostramos en esta presentación, si los valores obtenidos son de 33, 37, 32, 35, 38 y 34, el total de la suma total serían 209 kilovoltios dividido entre las 6 determinaciones. Esto daría un promedio de 34,8 kilovoltios, ¿sí? Ese sería el resultado entonces de la prueba de rigidez eléctrica de acuerdo a IS. Bien, para el procedimiento según ACTM, los electrodos deben ser, fíjense, ya diferentes del tipo disco, fabricados también con latón pulido, separados por una distancia, en este caso, de 2.54 milímetros. Aquí aplica la norma ACTM 877. Esta norma básicamente considera dos procedimientos, un procedimiento A y un procedimiento B. El procedimiento A aplica para determinar la rigidez dieléctrica en líquidos, donde el subproducto del arco eléctrico entre los discos se deposita en menos de un minuto. Es decir, una vez que se genera la descarga, ese camino de carbonización, digamos, tiende a decantar, tiende a bajar de la celda en menos de un minuto. ¿Okay? Este procedimiento es adecuado típicamente para líquidos derivados del petróleo, es decir, aceites minerales, hidrocarburos, esteres naturales y sintéticos, utilizados como, obviamente, líquidos dieléctricos en transformadores. Por su parte, el procedimiento B se emplea para líquidos donde justamente el subproducto no se deposita, es decir, una vez que se produce la descarga, no decanta en menos de un minuto, ¿sí? Son básicamente procedimientos distintos. En transformadores aplica típicamente para los tipos de líquidos eléctricos involucrados el procedimiento A. Recuerden que esta norma o este procedimiento está pensado para líquidos eléctricos en general, o para utilizar incluso para otras aplicaciones. Entonces, para transformadores, en la mayoría de los casos, a no ser alguna situación puntual, aplica siempre la metodología A. Aquí también se debe jugar la celda con una porción de la muestra, asegurando que la celda alcance la misma temperatura del líquido eléctrico. A continuación se llena la celda con el líquido, ensayar dentro de los 15 segundos posteriores al último enjuague. En ensayos de laboratorio, la temperatura de la prueba se debe mantener entre 20 a 30 grados centígrados y se debe dejar reposar el aceite o el líquido eléctrico entre 3 a 5 minutos antes de iniciar los ensayos. La tensión de ensayo se aplica a una velocidad de 3 kV por segundo hasta que se produzca la descarga entre los electrodos. Y para el procedimiento A, cuando se desea determinar la tensión de ruptura eléctrica de manera rutinaria, se pueden realizar 5 descargas en la misma muestra, dejando intervalos de 1 minuto entre cada una de las descargas. La rigidez eléctrica de la muestra se considera como el promedio de las 5 descargas, siempre que se cumpla con un criterio de consistencia estadística. ¿En qué consiste este criterio de consistencia estadística? Es un criterio mediante el cual, digamos, se calcula el promedio de las mediciones y se determina algo que se conoce o se define como el rango de descarga R. El rango de descarga R. Que ese rango de descarga es la diferencia entre el valor de rigidez más alto y el valor de rigidez más bajo medido entre las 5 determinaciones. Para que la medición entonces sea válida, es decir, el ensayo sea válido, el rango de descarga R debe ser menor o igual a 0,92 veces el valor promedio de las mediciones de rigidez dieléctricas obtenidas en el ensayo. Si esto no pasara, deberíamos de enjuagar nuevamente la celda, el contenedor, y realizar o repetir la prueba. Bien, para el procedimiento según ACTM 1816, los electrodos deben ser del tipo latón, siguiendo, digamos, una forma y dimensiones las mismas, en realidad, a la norma IEC 60156.
La distancia entre los electrodos en el caso de ACTM ahora no son 2,5 milímetros, sino que establece dos distancias posibles, 1 milímetro o 2 milímetros. Aquí también se recomienda utilizar un agitador dentro de la celda durante toda la prueba para asegurar justamente una uniformidad del campo eléctrico y remover suavemente los posibles caminos de carbonización que quedaran entre los electrodos. Obviamente que la celda también debe acondicionarse. La celda debe enjuagarse previamente con una porción de la muestra, asegurando que alcance la misma temperatura del líquido a ensayar. Posteriormente se llena la celda con el líquido dentro de los 30 segundos posteriores al último enjuague y se deja reposar nuevamente entre 3 a 5 minutos, al igual que ACTM 877, antes de iniciar la prueba. En el laboratorio las pruebas se realizan a una temperatura ambiente de entre 20 a 30 grados centígrados y la tensión de ensayo se aplica a una velocidad de 5 kV por segundo hasta que se produce la descarga en el líquido. ¿Sí? Este ensayo se repite 5 veces, dejando un intervalo de entre 60 a 90 segundos entre cada una de las descargas, obviamente para permitir la estabilización del líquido bajo prueba. Aquí nuevamente la rigidez eléctrica de la muestra se obtiene como el promedio de las 5 descargas, siempre que se cumpla también el criterio de consistencia estadística. Aquí también se define o se utiliza el criterio de consistencia estadística. Este criterio es similar al de ACTM 877, pero aquí en esta versión de la ACTM se establecen dos límites según la separación de los electrodos. Para una distancia de 1 milímetro, el rango de la descarga más alta y la más baja no debe superar 1,2 veces el valor promedio, mientras que para una distancia de 2 milímetros el rango máximo permitido es de 0,95 veces el valor promedio de las mediciones. Aquí se destaca que el rango establecido tiene como objeto garantizar, ¿sí? O sea, ¿por qué se establece o por qué se utiliza un rango? Ya sea para 877 o para la norma ACTM 1816. El objeto de utilizar un rango es garantizar la repetitividad de las mediciones, descartar posibles errores derivados de una incorrecta preparación de la celda o llenado de la celda, los cuales obviamente podrían producir valores más bajos en una secuencia de pruebas. Entonces, esto asegura que los resultados se reflejan de una manera confiable y que la rigidez dieléctrica va a ser más real y más representativa a la que realmente tiene ese líquido eléctrico. Y aquí siempre vemos una pregunta típica que se hace: ¿qué norma aplica, la 877 o la 1816 para aquellos usuarios que utilizan la normativa ACTM? Bueno, la 877 ya desde hace unos años, de hecho se quitaron los valores límites, ¿sí? Si bien hay valores recomendados, las normativas hoy han removido los valores límites. De hecho, si nos vamos a la norma PC, vamos a ver que se refiere exclusivamente a valores límites de ACTM 1816, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, básicamente la norma o el procedimiento 1816, si bien es el más aceptado, el más utilizado para la, insisto, para la rama ACTM, presenta una limitación importante, ¿sí? Cuando se prueban líquidos en servicio, este método es muy sensible a los gases disueltos, es decir, un transformador de distribución que tiene alto contenido de gases, esta prueba, puede arrojar valores que no son realmente representativos en términos de rigidez eléctrica, ¿sí? Entonces, cantidades excesivas de gas pueden bajar los resultados de la prueba al punto que las muestras de líquido, no tengan valores adecuados, si bien el contenido de humedad de partículas realmente no esté presente en ese tipo de líquidos. Entonces, en ese caso, justamente la prueba o el procedimiento de ACTM 877 es el más aplicado. Entonces, resumiendo, en general, en transformadores donde de distribución de pequeña potencia, donde pueden estar sometidos a elevadas concentraciones de gases disueltos, tiende a aplicarse por ahí un poco más en la norma 877 que la norma ACTM 1816. ¿Okay? Insisto, más adelante les voy a mostrar o vamos a repasar cuáles son los valores recomendados por ACTM. Entonces, según IEC 60296, por ejemplo, los aceites minerales nuevos, vamos a ver los valores límites de los aceites minerales, ¿sí? Los aceites minerales nuevos deben presentar una rigidez eléctrica superior a 70 kilovoltios. A su vez, de acuerdo a la ES 6422, recuerden la normativa que habla sobre líquidos que se encuentran en condiciones de servicio. Para aceites minerales nuevos antes de ser energizados por primera vez, para tensiones nominales hasta 72 kilovoltios, la rigidez debe ser superior a 55 kilovoltios,
mientras que para equipos cuyas tensiones máximas sean superiores a los 72 kilovoltios, la rigidez eléctrica debe ser de 60 kilovoltios. Me refiero, repito, estos son valores de rigidez eléctrica normalizados para transformadores que aún no han sido energizados, es decir, para aceites nuevos ya dispuestos dentro del transformador que aún no han sido energizados. Y finalmente, bueno, vemos que la norma IS 6422, que es la que habla sobre el diagnóstico también de transformadores, establece distintos valores, ¿okay? De niveles de calificación de los resultados dependiendo de la clase del transformador, calificándolos, digamos, como bueno, ¿sí? Como regular, ¿sí? O como malo, dependiendo de cuál sea el caso, ¿sí? Hoy la norma 6422 es como que unificó o agrupó en menos cantidad de clases de transformador. Antes había más de 8 o 9 clases de transformadores. Hoy básicamente la clase de transformadores las podemos agrupar en 3 grupos, ¿sí? Clase A, clase B y clase C, dependiendo de los niveles de tensión, ¿sí? Esto, repito, es un cambio, uno de los grandes cambios que ha tenido la norma respecto a la versión anterior. Bien, y por el lado de IEEE 57106, establece valores recomendados de rigidez eléctrica para aceites minerales, considerando la separación de los electrodos, fíjense, para 1 milímetro, 2 milímetros, y los diferentes niveles de tensión nominal del transformador. Estos valores obviamente sirven como referencia para, obviamente, calificar, ¿sí?, la condición del líquido eléctrico, repito, para condiciones de servicio. En el caso de IEEE nos establecen valores, como lo hace IEC, para líquidos o para aceites minerales que han sido instalados en el transformador y nunca han operado en condiciones de servicio. ¿Sí? IEEE e IEC es un poco más detallista en ese sentido. Bien, en el caso de líquidos aislantes de silicona, la norma IEC 60836 del año 2015 establece que las siliconas nuevas deben presentar un valor de rigidez eléctrica superior a los 40 kilovoltios. Y por su parte, IEEE 57111, que es la norma equivalente para siliconas, aborda que para la aceptación y el mantenimiento de líquidos de siliconas en transformadores se recomiendan valores superiores a los 35 kV en la recepción, es decir, cuando son nuevas, y cuando están en condiciones de servicio superiores a los 30 transformadores nuevos, digamos, a los 30 kilovoltios. Y para cuando esas siliconas ya se encuentran en servicio, los valores de rigidez eléctricas deberían ser superiores a los 25 kilovoltios. ¿Okay? Finalmente, la norma IEC también establece valores mínimos de rigidez eléctrica para los esteres, en este caso particular, esteres naturales, tanto sean nuevos como en servicio. Y si nos fijamos y repasamos un poquito después de la tabla anterior, vamos a ver que los valores, digamos, los niveles requeridos de rigidez eléctricas justamente son coincidentes con los valores que se requieren para los aceites minerales, ¿sí? Para cada uno de los niveles de tensión. Esta misma situación se repite para la rama, digamos, para el lado del concepto de IEEE. En este caso tenemos la norma IEEE 57147, que también justamente establece valores recomendados o límites, digamos, para esteres, en este caso esteres naturales, dependiendo de los niveles de tensión de cada transformador en particular. Ok, a continuación vamos a presentar de forma sucinta 3 casos de estudios simples, sencillos, pero donde vamos a poder comparar los valores de rigidez eléctrica obtenidos bajo diferentes condiciones. Esto justamente lo que va a permitir, repito, si bien es una prueba o son casos de estudio simples y sencillos, lo que nos va a permitir a nosotros es ilustrar los cuidados y las consideraciones esenciales que deben tenerse en cuenta durante la ejecución del ensayo de rigidez eléctrica. Bien, en este primer caso se analiza el efecto de un muestreo inadecuado. ¿Okay? Cuando la muestra se toma al aire libre, sin cubrir, cuando la válvula está sucia, sin purgar, incluso expuesta a humedad, se incorporan partículas de agua disueltas en el aceite, en este caso. Esto reduce drásticamente la rigidez eléctrica, llegando a resultados falsamente bajos, como por ejemplo vemos en este ejemplo de 38 kilovoltios. Luego lo que se hizo una limpieza del grifo de la toma, ¿sí? Se hizo o se alojó, digamos, en un contenedor adecuado con un correcto enjuague. Y fíjense que al repetir justamente la prueba con una toma correctamente adecuada, repito, haciendo un purgado, usando frascos secos y protegidos, el mismo aceite arroja un valor de rigidez eléctrica de 72 kilovoltios.
bueno, que está obviamente dentro de lo esperado. Esto demuestra justamente la importancia de aplicar los criterios y las directrices establecidas en la norma de muestreo de aceite, como es, por ejemplo, la IS 6475. Es decir, que aquí la toma de muestras repito, tiene un valor muy importante o un impacto muy importante sobre los resultados de un ensayo. Bien, en este segundo caso se aborda justamente, o se trata de mostrar justamente el impacto que tiene un almacenamiento adecuado de una muestra, ¿sí? Una muestra de aceite trasladada en un envase de plástico, que ya vimos que no es adecuada para este tipo de pruebas, y expuesta a la luz durante una semana, sufre una degradación de absorción de humedad debido a la permeabilidad del plástico, ¿sí? Esto ocasiona justamente un descenso en la rigidez eléctrica de hasta 46 kilovoltios. Y fíjense que se tuvo exactamente la misma muestra, conservada en botella de vidrio, en este caso, en un contenedor o en un gabinete cerrado al resguardo de la luz. También durante la semana se repite la prueba, digamos, con los cuidados correspondientes a una correcta adecuación de la celda, y si observamos el valor de rigidez eléctrica, se incrementó a 71 kilovoltios. Entonces, el envase y la luz son factores altamente críticos que pueden justamente sesgar el diagnóstico de un transformador. Entonces, cuidado con, almacenar estas muestras en recipiente de plástico para la prueba de rigidez eléctrica. ¿Sí? No es un contenedor adecuado, y siempre tenemos, una vez tomada la muestra, protegerla, resguardarla especialmente de la luz. Y en la medida de lo posible, como lo había comentado anteriormente, es muy importante que en la medida de lo posible la prueba la podamos hacer en el menor tiempo posible una vez tomada la muestra. Bien, y para finalizar, en el tercer caso, el problema es la preparación, la adecuación de la celda de prueba, de la celda de ensayo, ¿sí? de nuestro equipo de medición de rigidez eléctrica. Si no se enjuaga bien, si no se hace un proceso de adecuación adecuado con el mismo aceite, pueden quedar residuos, o si el llenado es brusco, pueden aparecer burbujas de agua. Estas burbujas reducen justamente la rigidez eléctrica registrada. Por ejemplo, en este caso, fíjense, de 49 kilovoltios, en este caso estaba la celda contaminada con otra prueba anterior y se depositó el aceite así de forma abrupta. Y luego, con la celda limpia, enjuagada, en forma correcta, y con el mismo aceite se mantuvo y se respetó, de hecho, el plazo de reposo, cosa que en el caso anterior tampoco se había respetado. Fíjense que los resultados pasaron de casi unos 50 kilovoltios a unos 68 kilovoltios. Entonces, esto resalta la necesidad de cumplir justamente con las prácticas indicadas en cada procedimiento de prueba, en este caso IS 60156, pero de igual manera ACTM 877 o 1816. Entonces, en conclusión, lo que les pretendíamos mostrar con estos casos es cómo errores prácticos en el muestreo, almacenamiento o preparación pueden alterar los valores de rigidez eléctrica en líquidos eléctricos de transformadores, ¿no? Entonces, un bajo valor de rigidez eléctrica puede ser consecuencia no del estado real del líquido eléctrico, sino de una manipulación incorrecta. Entonces, aplicar estrictamente pasos o procedimientos normativos de vuelta como IS 6475 en el muestreo y también en el almacenamiento, junto con procedimientos adecuados, ya sea de IEC o de ACTM, permiten garantizar resultados confiables y representativos, obviamente, lo cual nos va a llevar a evitar diagnósticos erróneos y garantizar la seguridad operativa y la vida útil, ¿no?, de nuestros transformadores. Bien, para concluir con la presentación, es esencial entonces determinar la condición de los líquidos eléctricos. Vamos a pasar a las conclusiones y los comentarios finales, que los vamos a sintetizar en lo más importante, ¿sí? En primer caso, la rigidez eléctrica, como vimos, es un parámetro crítico para la confiabilidad de los transformadores. Entonces, una medición de rigidez eléctrica en líquidos dieléctricos es en esencia una de las pruebas más sensibles y representativas del estado real del sistema de aislamiento de un transformador. Un transformador depende de la calidad del líquido eléctrico, aceite o del éster, para mantener sus funciones de aislamiento, refrigeración y protección de la celulosa, ¿sí? Entonces, si la rigidez eléctrica se encuentra reducida, no solo se compromete la capacidad de resistir esfuerzos eléctricos, sino también se incrementa el riesgo de que aparezcan mecanismos de descarga espaciales, por ejemplo,
fallas eléctricas y obviamente un envejecimiento prematuro de los sistemas aislantes, en particular la celulosa. Por lo tanto, este ensayo no debe considerarse como un trámite rutinario, ¿sí?, sino un indicador fundamental de la seguridad operativa de nuestro transformador. En términos prácticos, un valor bajo de rigidez eléctrica puede ser la primera señal de alerta para un programa de intervenciones preventivas, lo que nos va a llevar, o lo que nos puede llevar a conducir justamente a evitar fallas catastróficas y a extender al máximo posible la vida de nuestro transformador. Bien, en segundo orden, la calidad de la muestra define justamente la calidad de diagnóstico. Un error frecuente en el análisis de líquidos, de eléctricos, de aceites, es asumir que la validez del resultado, digamos, la validez del resultado depende únicamente de nuestro laboratorio. Sin embargo, como se observa en los casos de estudio, la etapa del muestreo no es tan o más digamos, mejor dicho, es tan o más crítica que el propio procedimiento de prueba. Una muestra contaminada con partículas, humedad, burbujas de aire puede inducir a valores de rigidez eléctrica artificialmente bajos, llevando a diagnósticos erróneos y decisiones, digamos, de mantenimiento innecesarias o costosas. Entonces, en ese sentido, remarco la importancia de tomar muestras de acuerdo a procedimientos normativos, como les mencioné, la norma IEC 60475 o bien la STM. En el caso particular de IEC se enfatiza que cada detalle, desde el tipo de recipiente hasta la purga de la válvula de muestreo, el control de la humedad relativa ambiental, ¿sí?, e indica así que este y otros indicadores pueden impactar directamente en los resultados de la prueba. En consecuencia, podemos afirmar que el muestreo no es una tarea auxiliar, sino es un proceso técnico que requiere de personal capacitado, ¿sí?, con protocolos claros y cumpliendo, por supuesto, estrictos estándares internacionales como los que he mencionado. Bien, en tercer orden, la preparación y ejecución del ensayo deben ser rigurosos y repetitivos. Procedimiento normalizado para la determinación de la rigidez eléctrica, por ejemplo, según IEC o ACTM, no es un mero formalismo, sino un conjunto de pasos diseñados para garantizar la repetitividad y la confiabilidad de la prueba. Cada aspecto, digamos, desde la limpieza de la celda, el enjuague con el propio líquido eléctrico, el control de la temperatura, por ejemplo, la permanente agitación que hoy es recomendada por ambas normas, tiene un impacto directo sobre los resultados. Entonces, saltarse una de estas prácticas puede alterar de manera significativa los valores obtenidos. Por ejemplo, burbujas de aire o residuos de aceite en el interior de la celda van a generar descargas prematuras que no representan la condición real de ese líquido en condición de servicio. Por eso la recomendación es que los laboratorios trabajen bajo acreditación, con equipos calibrados o certificados, y con equipos que puedan incluso hasta permitir la verificación de que están actuando o están midiendo de forma correcta, y con procedimientos validados, lo que van obviamente a asegurar un resultado digamos, fiel digamos, y correspondiente con el estado del digamos, líquido aislante o líquido eléctrico. Bien, en cuanto a la rigidez eléctrica, vemos que está estrechamente ligada a la presencia de contaminantes. ¿Sí? El ensayo de rigidez eléctrica cumple principalmente con la función de detectar contaminantes críticos en el líquido eléctrico, como la humedad libre, las partículas sólidas o fibras. Un líquido nuevo y seco y limpio siempre mostrará valores altos de rigidez eléctrica. Sin embargo, líquidos en servicio, incluso con pequeñas cantidades de agua o contaminación, pueden reducir los valores de manera drástica. Por ejemplo, cuando la saturación relativa de la humedad supera el 20%, esto me refiero dentro del transformador, la tensión de ruptura cae de forma acelerada. Esto significa que el resultado de los ensayos deben interpretarse como una señal directa de la calidad global del líquido eléctrico. Un bajo valor implica la necesidad de investigar la causa, ya sea por degradación natural, por entrada de humedad, por contaminación externa, o por fallas, digamos, en el sistema, con los sistemas de sellado de estanqueidad del transformador. En definitiva, la rigidez eléctrica es una especie de espejo que va a reflejar justamente la seguridad eléctrica que tiene justamente el líquido eléctrico. Bien, y digamos, para ir terminando, el paso 5, o el ítem 5, la interpretación de los resultados exige obviamente considerar el contexto operativo. Un aspecto clave en el análisis de la rigidez eléctrica es que sus valores dependen en gran medida de la temperatura y el estado de equilibrio del líquido en servicio. Entonces, una muestra tomada a baja temperatura puede mostrar un valor artificialmente alto porque el agua disuelta ha migrado a la celulosa,
Por el contrario, una muestra extraída a temperatura elevada puede parecer más degradada de lo que realmente está en condición normal. En este sentido, la interpretación de los resultados debe estar acompañada de la información contextual, es decir, la temperatura de muestreo, la historia operativa del transformador, las condiciones de carga, el tipo de líquido eléctrico que estamos probando, ensayando. Entonces, valores aislados sin contexto pueden llevar a conclusiones engañosas y a la toma de acciones correctivas no adecuadas. Entonces, la recomendación es siempre interpretar el ensayo como parte de un paquete de diagnóstico que incluya humedad, gases disueltos y otros parámetros complementarios. Bien, y finalmente, el último punto es el cumplimiento de las normas internacionales, obviamente para asegurar los resultados confiables e incomparables. Entonces, es importante subrayar que la confiabilidad de los resultados solo se garantiza si el muestreo, la preparación y la ejecución del ensayo se realizan bajo normas internacionales como las que hemos mencionado aquí, caso de IEC o ACTM. Estas normas no solo definen los procedimientos, como vemos, sino también criterios de consistencia estadística, condiciones de pruebas y también, obviamente, los límites de aceptabilidad, ¿okay? O de aceptación. Seguir estas directrices permite, obviamente, comparar resultados entre diferentes laboratorios, países o fabricantes, estableciendo un lenguaje común en el diagnóstico de líquidos eléctricos. El no cumplimiento de las normas convierte el ensayo simplemente en un dato aislado, sin valor técnico real. En conclusión, aplicar rigurosamente los estándares internacionales es la mejor garantía de que los resultados que no obtenemos en las pruebas serán útiles para la gestión confiable de los transformadores y, por lo tanto, como mencionaba anteriormente, para la toma de acciones o decisiones estratégicas correctas y acertadas. Ok, bien, con esto llegamos al final de la presentación. Entonces, habiendo concluido con este recetario, con estas recomendaciones, nuevamente agradezco el tiempo y el interés de los asistentes. Hemos visto cómo los ensayos de rigidez eléctricas contribuyen a un parámetro, o mejor dicho, conforman un parámetro esencial para evaluar la condición de los líquidos aislantes y, en consecuencia, la confiabilidad de los transformadores. Entonces, nuevamente espero que la información aquí compartida les resulte útil para su labor profesional y obviamente que los motive a seguir profundizando e incluso a mejorar aquellas prácticas donde para aquellos casos no las estén siguiendo, digamos, de acuerdo a los estándares que aquí hemos mencionado. Así que bueno, habiendo finalizado con esta primera sección del webinar, le cedo la palabra a Roberto. Roberto, por favor, adelante. Bien. Muchas gracias, Raúl. Por favor, confirmame si se escucha. ¿Se escucha mi voz? Se escucha bien, Roberto. Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, agradecerte esta presentación bien intensa en cuanto a conceptos prácticos, sobre todo normativos, que es lo que más nos interesa dejar como mensaje bien alto de Megger, ser una guía, más allá del equipo que utilicen, siempre va a estar las normas como bandera, ¿no? Es lo que tenemos que hacer para mantener la confiabilidad de la prueba. Y ahora vamos a mostrar a modo de ejemplo cómo se harían estas pruebas en forma práctica, ahora sí con equipos de Megger. Te pido, Raúl, que no te vayas porque realmente tenemos muchas consultas que han estado ingresando, las vamos a presentar todos al final, así que son preguntas de todos nuestros amigos de Latinoamérica, que tenemos una audiencia muy grande, así que va a haber muchas preguntas para vos. En cuanto la forma práctica de llevar a cabo las recomendaciones que vimos hasta ahora, una es, por supuesto, hacerlo con espinterómetro de este tipo, de los más modernos. ¿Y por qué recomendamos esto? Es porque nos da mucha más productividad, o sea, poder hacer más pruebas en menos tiempo, pero sobre todo poder hacer las pruebas en forma adecuada y en cumplimiento de normas. Como decía el profesor Álvarez, tenemos que garantizar que, por ejemplo, la distancia entre los electrodos sea perfecta, no haya forma de que se cometa error en eso, según lo que me va pidiendo cada norma, y para eso estos equipos ya vienen, como se mencionaron antes, las delgas de calibración que se insertan entre los electrodos. También el equipo trae los electrodos para cada tipo de normas, y realmente no le falta nada para ser un equipo muy completo y cumplir con todos los requisitos que vaya pidiendo cada norma.
por ejemplo, los distintos tipos de agitación, la medición de temperatura. Y el diseño en sí también se ha estudiado bastante para que sea lo más fácil de usar, lo más ergonómico inclusive para transportarlo. Se estudió el tema de cómo aliviar su peso, ya que estos equipos vienen en gama portátil y de laboratorio. O sea, hay equipos que se pueden llevar de un lado a otro, tomándolo de las manijas de acá y ir de repente a una subestación, de una subestación a otra, con equipo portátil y alimentado con baterías. Fíjense que en el diseño también se tuvo en cuenta la tapa en forma redondeada, es característico de Megger, de este diseño de Megger, ya que evita por un lado la radiación que se produce cuando se crea el arco, y también esa forma de acrílico redondeado lo hace más fuerte para que no se resquebraje, que nadie apoye nada arriba, y le da más vida útil. Algo muy importante es la celda de aceite que se provee con el equipo de Megger. Inclusive fíjese que permite volcar, poder hacer un trasvase, tiene esa forma de pico de jarra y tiene la forma redondeada, especialmente para que el aceite circule, que no tenga esquinas cuadradas donde se pueda atascar el aceite, la normal circulación cuando se ponen los agitadores. En cuanto a agitadores, también tiene su propia gama con distintos tipos de impellers, que se llaman o propelas, o estas hélices que van a agitar el aceite. Según el tipo de norma, yo puedo utilizar distintos tipos de hélices de agitación e inclusive también contar con agitación del estilo magnético, que es como una forma de píldora de pastilla que se deposita en el fondo del recipiente, y el mismo equipo tiene por debajo un motor con un sistema magnético que va a hacer que esa píldora magnética, esa pastillita, gire sin que haya ningún tipo de contacto, ya que, bueno, obviamente si usamos los agitadores mecánicos hay que tener en cuenta que tienen que estar correctamente lavados y enjuagados, pero cuando uso la barra magnética directamente no corro ningún tipo de riesgo porque se deposita ahí adentro y ya es parte del líquido. La tapa tiene un diseño novedoso. Antiguamente los OTS traían una tapa plana. Ahora fíjense que la tapa tiene como una especie de bombé. A ver si puedo marcarlo con mi marcador. Bueno, creo que sí se está viendo. El marcador tipo... Ahí está la flechita. Si pueden ver que es con una especie de bombé, y eso tiene una razón de ser que voy a mostrar un poquito más adelante. Estas ruedas rojas que se ven acá son para garantizar el ajuste, la distancia entre los electrodos. O sea, una vez puestas las velas de calibración, se van a mover estas ruedas para llevar a la posición exacta, y después con estas trabitas que están acá abajo, estas trabitas rojas, se bloquea para que ya no se mueva. Así que vamos a ver que la prueba es muy fácil. Una vez que se pone el aceite, siguiendo las instrucciones que mostró el profesor Álvarez, se lleva la cuba al equipo. Y este es el set que trae por defecto. Ya trae el set con todos los electrodos que nos piden las distintas normas, las que se mencionaron hasta ahora, las velas de calibración, las barras magnéticas, que son como esta especie de píldoras que tienen un dipolo interno para que puedan girar, e inclusive tienen esta barrita que es como una especie de lapicera, que ¿saben para qué es? La punta también es magnético y permite que yo pueda introducirlo en la celda y capturar las barritas magnéticas, sin tener que usar otro elemento que contamine. Siempre se usan elementos cuidados y preparados a tal efecto. O sea, con este equipo y con esta caja de kit de electrodos, yo cubro todas las necesidades de todas las normas, al menos de las más conocidas, las más populares que ha mencionado el profesor Álvarez. Y bueno, otro elemento que trae y que es distintivo de la marca Megger, que es muy útil, muy práctico. Muchos clientes de hecho han optado por este equipo de Megger porque es compatible con este kilovoltímetro. Es un kilovoltímetro que se inserta, fíjense la norma, es la misma forma que tienen para las celdas de prueba de aceite. Se inserta y en vez de tener aceite acá tengo un visor digital donde puedo chequear
que el voltaje inyectado por el OTS realmente cumple con lo que marca la pantalla, ¿no? Entonces, esto me permite, por un lado, calibrar el equipo, verificar, ¿no es cierto?, el correcto funcionamiento. Va a ser una rutina donde automáticamente cuando yo selecciono el OTS en función de contraste, va a hacer una escala, hacer una especie de barrido por toda la escala, por ejemplo, de 0 a 80 kV, va a ir en forma escalonada hasta llegar a los 80 kV, y se va a detener en cada uno de los escalones para que yo pueda verificar que lo que indica la pantalla del kilovoltímetro calibrado coincide con la pantalla principal del OTS. De hecho, este equipo también se puede solicitar con certificado de calibración, que viene de Inglaterra, se fabrica en Inglaterra, y por lo tanto el certificado de calibración es UCAS, laboratorio UCAS de Inglaterra, pero al momento que yo quiero recalibrarlo, lo puedo hacer recalibrar en cualquier laboratorio o universidad que tenga certificación para calibrar, y eso me da la ventaja que puedo hacer un contraste del equipo, del OTS, que aunque sea portátil no deja de ser un equipo pesado. Cuando yo inclusive tengo varios equipos para calibrar, puedo certificar mi patrón. En realidad es un patrón de verificación más que de calibración, pero puedo tener la tranquilidad de que el equipo está funcionando adecuadamente. Al menos para una prueba rápida en campo me va a dar una gran ayuda. Estos equipos son de gran ayuda para la verificación. La calibración definitiva también se puede hacer, y recomendamos que lo hagan en laboratorios acreditados, que nosotros tenemos en cada uno de los países, tenemos nuestros representantes que lo pueden hacer. Bien, y ahora vamos a la prueba, ya para terminar, cómo se vería la pantalla del equipo. Como se puede ver, se ve la configuración. Yo pongo ingresar las normas, ingresar normas nuevas, eso es muy importante. De hecho, el equipo está actualizado con las últimas normas que han venido de China, ya están incorporadas, pero yo puedo crear mis propias normas, personalizarlas, e inclusive puedo grabar normas nuevas que envía a fábrica, que envía Megger de Inglaterra, para que yo pueda actualizarlo. Directamente lo hago con un pendrive. Pero bueno, una vez que yo tengo precargadas las normas, después puedo personalizarlo para que en la función de acá, de ese estándar o normas internacionales, voy a elegir solamente las que yo preseleccioné para que sea mucho más fácil. Entonces, solamente presionando la tecla del OK, del Enter, voy a poder seleccionar entre las normas preseleccionadas, ¿sí?, para que ya pueda comenzar la prueba. Cuando presiono el botón Test, en realidad no va a empezar a inyectar tensión, sino que va a tomar ese tiempo, esos 5 minutos, o lo que diga la norma, que es lo que comentó el profesor Álvarez, para que estas burbujas que están remanentes, que hayan podido haber quedado, se puedan desplazar. Y ahí está la razón de ser, el motivo de ser de esta tapa que yo les comentaba en forma convexa, para que esas burbujas realmente se desplacen y no sean parte de la muestra durante la prueba. Bien, automáticamente el equipo va a tomar el tiempo para lo que sería la preacondicionamiento del aceite y de los electrodos, que queden bien impregnados, que desaparezcan todo tipo de burbujas, y ya puedo empezar la prueba. El equipo va a hacer automáticamente también todas las pruebas, en este caso las 6 que pide la norma, y voy a tener el resultado al final de la última prueba. Voy a tener los resultados. Los resultados los tengo en pantalla. Voy a tener todos los datos que yo introduje para identificar ese test. Algo importante también es que cuando yo selecciono la norma misma me dice qué tipo de electrodo tengo que usar, qué tipo de agitador y demás. O sea, todo eso está pregrabado para facilitar el uso del equipo. Así que inclusive la distancia entre electrodos, todo queda predeterminado en la norma y en la memoria del equipo. Así que una vez terminada, voy a ver todos los datos que yo introduje como para identificar el test, y los datos de los resultados en forma individual y también los promedios. Así que puedo agregar también por teclado, puedo agregar un comentario y grabarlo en la memoria del equipo, que después se va a pasar a la memoria de la computadora. También puedo optar por una impresión en papel, un hard copy, así que voy a elegir la función print, y el resultado también lo puedo tener en papel. Así que en definitiva voy a tener el resultado en papel,
en la memoria del equipo y también con un pendrive lo puedo exportar fácilmente al software que es el PowerDB, que es el software gratuito que tiene Megger, de modo que yo tengo ahora directamente el reporte en la computadora, lo puedo imprimir, exportar como PDF, compartir con los colegas y hacer un bonito informe. En estos informes yo puedo poner también nombre de la compañía y todos los datos que quiera agregar. Un aspecto importante de este equipo, del diseño del equipo, es que es muy fácil de limpiar en el caso que haya habido algún derrame durante alguna maniobra de llenado o de lo que sea. Se puede drenar y limpiar fácilmente. Fíjense que la parte trasera tiene esta manguerita para que yo pueda hacer un correcto drenaje y limpieza del mismo. Como se puede ver acá, tenemos este botoncito que se ve metálico, en realidad es el sensor de temperatura, por el cual yo puedo medir la temperatura del aceite y veo si cumplo con los rangos de temperatura que me pide la norma. Según el tipo de norma, a veces me pide que el aceite esté entre 15 y 20 grados o 30 grados o lo que sea. Así que eso también lo puede medir el equipo. En sí es el equipo uno de los más completos del mercado. En cuanto a las opciones que vienen, como les comentaba antes, hay una opción más portátil, que es un poco más pequeña y liviana, que tiene su propia batería, es una batería de hidruro metálico, que garantiza poder hacer todas las pruebas que yo requiera nuevamente en una jornada de trabajo, y tiene un diseño también más compacto. En cuanto al teclado, por ejemplo, el teclado tiene solamente estas teclas de cursor y el OK o Enter para que yo pueda ingresar datos de textos o de números. Me tengo que mover eligiendo en un abecedario, en un teclado que va a aparecer un teclado virtual en pantalla. En cambio, el equipo de laboratorio tiene un teclado más grande donde es un poco más fácil ingresar los datos. Los datos numéricos los voy a ingresar presionando los números, y los datos de letras lo voy a hacer como hacía con los viejos Nokia, los teléfonos antiguos, que cuando mandábamos un mensaje de texto, no sé si se acuerdan, mandábamos presionando las teclitas y así también podemos crear textos en pantalla. Y si no, directamente exportamos a la computadora y ahí cargamos todos los datos que queremos. En cuanto a los equipos de laboratorio, tienen una mayor variedad y llega hasta 100 kilovolts. Así que ese es el rango de equipos que tenemos para ofrecer. Para finalizar también, les quiero recomendar que lean esta cartilla que está disponible a través de nuestros representantes, donde vemos cada una de las normas que aplican, no solamente para pruebas de aceite, sino para pruebas en generales del transformador. Y ahí nos va a dar una guía de cuáles son las pruebas que tenemos que realizar y los equipos que nos permiten hacer esas pruebas. Para el caso particular de aceites o de líquidos aislantes, se recomiendan los equipos de la familia OTS, que es para medir rigidez eléctrica de aceite, y también el primo hermano, que se fabrica también en Inglaterra, que es el OTD, o sería el equipo para prueba de tangente delta de aceite, que no es lo que hablaremos hoy, pero ya hemos tratado en otros webinars de la mano de Raúl Álvarez, que pueden encontrar en grabaciones, y eventualmente podemos llegar a hacer uno más adelante con algunas novedades que se están haciendo sobre este equipo, que es el de tangente delta de aceite. Una prueba muy importante, sobre todo cuando se reciben los aceites y líquidos aislantes, para verificar si coincide con lo que nos está dando el fabricante. Mencionar también que contamos con equipo de prueba de Carl Fisher para lo que es la humedad del aceite, y también los equipos de monitoreo relacionado con lo que es aceite de transformadores, lo que es monitoreo de gases de transformadores, para conocer la humedad y los gases que se producen durante las fallas de carga parciales que hay dentro de los transformadores, y podemos llegar a diagnosticarlo en forma rápida mediante un monitoreo online. Muy bien, ahora sí, Daniela, te cedo la palabra. Muchas gracias, Roberto. ¿Me puedes confirmar que me escuchan? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, primero agradecerles a ambos, a Raúl por estar aquí presente y darnos esta excelente charla, y a ti, Roberto, también por indicarnos acerca de los equipos que Megger posee. También pues agradecerle a nuestra audiencia, ya que han estado muy activos, están súper presentes y llegaron un montón de
preguntas que vamos a estar respondiendo dentro de poco. Pues una disculpa. Antes de pasar a la ronda de preguntas, nada más quería recordarles que visiten nuestra página web y nuestro grupo de eventos en LinkedIn. En nuestra página web megger.com/es/events. Ustedes pueden ver nuestros próximos seminarios, webinars, paneles, trade shows a los que vamos a estar asistiendo, tanto eventos presenciales como eventos en línea. Y también en nuestro grupo en LinkedIn nos encuentran como Eventos con Megger Latam. Allí también pues posteamos temas de importancia para ustedes. Ponemos igual invitaciones a nuevos webinars, invitaciones a seminarios con nuestros representantes, etcétera. Entonces, los esperamos allí y únanse a nuestro grupo de LinkedIn, Eventos con Megger Latam. Perdón. Sin más, estamos manteniendo nuestras redes sociales. Les invitamos a que conecten con nosotros. Nos encuentran como @MeggerLatam en Facebook, Instagram y YouTube. Y pues allí también ustedes pues en YouTube pueden ver las grabaciones de nuestros webinars anteriores, y en Instagram y en Facebook pueden también ustedes compartir imágenes de ustedes con sus equipos en campo, videos, etcétera, que nosotros estaremos muy gustosos también compartiendo con nuestra audiencia. Así que ya saben, @MeggerLatam. Sin más, vamos a proceder a la ronda de preguntas. Raúl, ¿me puedes confirmar que estás ahí y que me escuchas? Correcto, Dani, estoy aquí. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es para ti, Raúl. Nos dice, con el PB-80, ¿podemos probar aceites vegetales y qué norma aplica? Con aceites minerales, las primeras pruebas dan resultados muy bajos como 14 kb y luego de varias pruebas van aumentando los resultados hasta 40 kb. Sí, bien. Bueno, primero, vamos a empezar por la primera de las preguntas. Cuando nosotros notamos que hay digamos, un incremento progresivo en las mediciones que vamos haciendo entre cada una de las determinaciones de una prueba, eso, por lo general, salvo alguna rara excepción, alguna condición particular, es debido a una limpieza no adecuada de la celda, es decir, un acondicionamiento, un acondicionamiento o un preacondicionamiento, mejor dicho, antes de la ejecución de la prueba, no adecuado. Entonces, en esos casos, lo recomendable sería digamos, repetir la prueba, e incluso una de las cosas que nos puede ayudar mucho para asegurar la uniformidad de la prueba es repetir la prueba, por ejemplo, con la norma CTM 1816 y establecer el rango de descarga, ¿sí? Porque si tenemos mucha diferencia entre el rango de descarga, es decir, entre la medición máxima y la medición mínima, la prueba no va a ser aceptable y la vamos a tener que rasar. De hecho, la norma justamente, ACTM justamente pone esa condición del rango de descarga justamente para eliminar o para minimizar este tipo de efectos, ¿sí? Es decir, acondicionamientos no adecuados de la celda. Y respecto a los esteres, sí, claro, lo presentamos en la presentación, quizá la pregunta llegó antes de que llegáramos a ese punto. Ya para esteres tenemos normas. En el caso particular de IEC está la norma IEC 62770 del año 2024, que es la norma que aplica justamente para esteres nuevos, y la norma IEC 62975 del año 2021, que es justamente para esteres que ya están en servicio. Y de igual manera, para el lado de IEEE, tenemos la norma IEEE 57147 del año 2018, que aplica tanto para esteres nuevos, digamos, como para esteres en servicio. Así que bueno, esa es la respuesta para nuestro compañero. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Nuestra siguiente pregunta nos dice, dame un segundo. Perdón, justo llegaron más preguntas y me desorientaron. La siguiente pregunta es para ti, Roberto. ¿Cuál es el precio de su espinterómetro? Bien, interesante pregunta, pero sí, no vamos a contestarla acá al aire, pero sí vamos a tomar los datos de esta persona para derivarlo con el representante, ¿sí? En cada país tenemos un representante que maneja los precios en forma directa, así que en breve lo vamos a comentar. Perfecto. Sí, nada más quería yo comentarles también para todos los que nos están pidiendo la grabación.
em, a los que se inscribieron y pues les va a llegar a su correo electrónico el día de mañana, si asistieron o no asistieron en línea, un link con la grabación para el webinar. Entonces, sí, ese comentario nada más quería darles antes de que sigamos. Y pues la siguiente pregunta nos dice, perdón. Raúl, ¿cómo afecta la temperatura de la muestra en la prueba de RD? Bueno, ese también es otro aspecto que comentamos en la presentación. A ver, sí, pero estoy infiriendo que se hace consulta de la temperatura digamos, al momento de la muestra. Como les comentaba, como vimos en la presentación, si la toma de la muestra se hace con el transformador, con el sistema eléctrico a una temperatura inferior a los 20 grados centígrados, si el transformador, por ejemplo, fuera de servicio, es muy probable que, digamos, la rigidez eléctrica del líquido no se vea afectada por condición de humedad, ya que la humedad va a ir para esas temperaturas, va a migrar completamente al papel. Es decir, nos va a dar un falso positivo, un falso valor bueno, un valor demasiado optimista y no representativo de cómo realmente está el sistema eléctrico en su conjunto de transformador. ¿Okay? De igual manera, cuando el aceite está muy caliente, extremadamente caliente también, eso nos puede llegar a dar un valor de rigidez demasiado bajo respecto al equilibrio del transformador. Entonces, lo ideal es que la muestra siempre sea tomada en condiciones operativas normales, a temperaturas normales del transformador, ¿sí? Preferentemente siempre en condiciones operativas, ¿sí? Cuando el transformador está energizado y con la toma de cargas. Y esos valores siempre van a ser más representativos, o sea, los resultados van a ser siempre más representativos a condiciones extremas. Y si la pregunta fue por el lado de a la temperatura durante la prueba, tanto sea para el lado de AAA como para CTM, nosotros las pruebas las tenemos que hacer con el aceite estabilizado térmicamente. En el caso de CTM, establece temperatura de ambiente laboratorio, que es entre 20 y 30 grados centígrados. Y para el lado de ISE, la temperatura normalizada de ejecución de la prueba debe ser un ambiente de laboratorio de 20 grados más menos 5 grados centígrados. ¿Okay? Así que ahí cubrí las dos posibilidades, digamos, posibles por donde puede haber venido la pregunta. Dani. Perfecto, gracias. Creo que también relacionada nos dice, ¿con qué frecuencia es recomendable realizarle pruebas a RD a un transformador en funcionamiento? Bueno, eso es algo que depende del estado en particular del transformador. A modo de referencia, a modo de referencia no, se debería adoptar en realidad para establecer una frecuencia de pruebas la norma IEC 6422 del año 2024, en este caso, que es la última versión vigente. Esa norma, actualmente la versión vigente en la tabla 4, justamente, establece las frecuencias de ejecución de las pruebas dependiendo del tipo de transformador. El ensayo de rigidez eléctrica, junto con, por ejemplo, con el ensayo de tangente delta a elevada temperatura del aceite, está catalogado como ensayos del grupo 1. ¿Qué son ensayos del grupo 1? Son ensayos que son de rutina, son ensayos hasta mandatorios, vamos a decir así, que deben realizarse siempre o en forma rutinaria, no siempre, para determinar la condición, digamos, del estado de un líquido eléctrico. Entonces, yo le mencioné, aquí me referí exclusivamente a transformadores, básicamente, que hoy la norma los clasifica en transformadores tipo A, B y C, dependiendo el voltaje máximo que tiene el transformador. Recuerden, por encima de 170 clase A, entre 72 y 170 clase B, por debajo de 72 clase C. Para que tengan una idea, la norma por ejemplo, IS 6422 dice que para transformadores por encima de 170 kilovoltios, esta prueba tiene que ser de rutina, me refiero a la rigidez, y realizarse en un periodo mínimo de entre 1 a 2 años. Para los transformadores, por ejemplo, entre 72 y 170, entre 1 y 4 años, y para los transformadores ya por debajo de 72 kilovoltios, entre 1 a 12 años. ¿Por qué el 1? ¿Por qué hay tanta variación? Bueno, justamente, obviamente, que a medida que baja el voltaje de la prueba, la tensión nominal del transformador, obviamente que ese transformador se asume que tiene menor nivel de criticidad. Entonces, los tiempos son más laxos. ¿Pero por qué en todos los transformadores se pone un año? Porque también depende, obviamente, de las condiciones operativas, del estado eléctrico del transformador. Entonces, sí, efectivamente tenemos frecuencias establecidas. Les recomiendo a nuestro colega consulte la norma IS 6422, 422, año 2024, que es la vigente, tabla 4.
frecuencias recomendadas para la ejecución de pruebas. Dani. Perfecto, muchísimas gracias. Nos dicen, dame un segundo, perdón. Para Roberto, esta siguiente pregunta es para ti. Viendo el portafolio, tienen OTS de 60, 80 y 100 KB. ¿Cuáles son los criterios de selección del nivel de tensión del equipo a adquirir? Siendo que los niveles mostrados de RD en la presentación usaban del límite de aceptación 60 KB. Bueno, a ver, acá va a ser una pregunta interactiva con mi querido profesor Álvarez. En principio, hay condiciones donde se pueden requerir mayores voltajes. Y antes de cederle la palabra a Raúl, también un comentario, una experiencia que tenemos a nivel latinoamericano. Si bien puede haber condiciones donde se prueba con más de 80 kV o de 60 kV, a veces cuando se requieren 60 kV, pero se trabaja en altura, siempre se recomienda hacer un derrateo en lo que es la capacidad máxima de los equipos de prueba y de los activos. Entonces, si ustedes van a estar trabajando en Chile, Perú, Bolivia, y tienen que hacer pruebas del orden de, típicamente, utilizar un OTS de 60 kV, ahí recomendamos que utilicen el de 80 o de 100 kV que están preparados con una aislación superior, y en el cual haciendo el derrateo del 30% o del 20% que sea según la altura, le va a permitir probar con tranquilidad al límite de 60 kV. Pero Raúl, ¿me podrías completar la respuesta en cuanto a en qué condiciones o normas y a nivel de mar sería requerido tener más de 60 kV? No, más de 60 kV también puede ser interesante o puede ser necesario incluso tanto a nivel de mal como a una mayor altitud para el caso de aceptación de aceite o de aceites minerales nuevos. Si recordemos la norma 16296 que trata para aceites nuevos, y pide, o sea, cuando, por ejemplo, se compra una partida de aceite eléctrico, una de las pruebas que deben realizarse es justamente rigidez eléctrica, y ahí, por ejemplo, se está requiriendo una rigidez eléctrica mínima de 70 kV. Ahí estoy dando un ejemplo. En definitiva, lo que les quiero comentar, la diferencia de costos inclusive no es muy grande entre un equipo de 80 y de 60 kV. Entonces, muchas veces se opta directamente por el de 80. Típicamente, nosotros estadísticamente vendemos muchos equipos de 80 kV que no tienen mucha diferencia con el de 60 y ya le permite poder tener más posibilidad de acción, inclusive en caso de pruebas experimentales, más allá de lo que piden las normas. Mucha gente hace ensayos experimentales y ahí tiene más libertad de acción. Perfecto. La siguiente pregunta nos dicen, ¿cuál es el procedimiento cuando los resultados son inconsistentes? ¿Qué se debe hacer? Bueno, un poco lo resumimos con la norma IES, la CTM, ¿no? IES no establece lo que se llama un rango de medición, sino que eso lo hace ACTM, ¿sí? Entonces, para tener una referencia, cuando nosotros tenemos mucha dispersión entre el valor máximo y el valor mínimo, lo que tenemos que hacer es descartar esa prueba, digamos, volver a recondicionar la celda. Eso significa un correcto lavado, un correcto enjuague y un correcto tiempo de estabilización antes de la prueba. Entonces, cuando repetimos ese procedimiento, si digamos, la muestra no está demasiado contaminada, nosotros deberíamos tener un rango de descarga adecuado y las sucesivas mediciones deberían ser medianamente similares o del orden. ¿Okay? Entonces, siempre que se obtengan valores sospechados, que se sospeche que hay digamos, un mal acondicionamiento, lo ideal es repetir la prueba. ¿Okay? Perfecto. Y vamos a tener dos preguntas más, ya porque ya por tiempo tenemos que ir cerrando. Raúl nos dicen, ¿en equipos que no tienen disparos automáticos se deben controlar los tiempos que hay entre disparos? Este es de al menos de 2 minutos, pero existe un máximo en la IEC. No, la sección 10 de la norma IEC 60156 dice que los tiempos deben ser, digamos, mínimo hasta 2 minutos entre medición, pero no establece valores máximos. ¿Sí? No dice deben ser 3 minutos o 4 minutos. Simplemente la norma dice eso. A ver, en sentido práctico, esa medición no deberá, dice, esperar 2 minutos.
no vamos a esperar una hora entre medición y medición, ¿no? Esperamos 2 minutos e inmediatamente después podríamos hacer la prueba. Eso está pensado para cuando justamente esa aplicación de tensión tiene que hacerse en forma manual, ¿sí? Entonces, resumiendo, la norma no indica cuál es el máximo, ¿sí? Pero inmediatamente, tras transcurrir los 2 minutos, lo ideal, la condición ideal sería volver a repetir, digamos, la siguiente aplicación, ¿sí? A ver, me dice usted experiencia, y yo no dejaría más de 2 o 3 minutos entre cada aplicación. ¿Vamos? Perfecto. Y la última es para ti, Roberto. Nos dice Diana, ¿me podría indicar el representante que podría calibrar el equipo en Ecuador? Sí, les cuento, tenemos un nuevo representante en Ecuador, le vamos a mandar los datos directamente a la persona ahí por email, así que sí podemos colaborar con ellos. Tenemos los datos, así que se los vamos a pasar vía email. Un solo comentario sobre el tema que comentó Raúl antes en cuanto a la dispersión de las pruebas, y lo comento porque es una ventaja también de nuestros equipos, es que cuando hay una dispersión mayor a la que solicita la norma, el equipo la avisa y pone que la prueba está aprobada o desaprobada. Eso también para aclarar, mucha gente piensa que como aparece el símbolo o el cartel de aprobado a la prueba, piensan que el aceite está aprobada en sí misma, que pasó la prueba del aceite, pero en realidad lo que se trata es que lo que se aprobó fue la dispersión, o sea que la dispersión está dentro de lo que pide la norma, lo cual no quiere decir que el aceite esté bueno o malo, sino eso depende de cada tipo de aceite y cada tipo de norma o de exigencia. Eso solamente para aclararlo, que es una función de nuestros equipos. Listo, Daniela. Hay muchas más preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que ya estamos Sí. pasados, ¿no? Sí, ya estamos pasados, entonces vamos a terminar por ahora aquí. Y también recordarles a nuestra audiencia que si es que ustedes necesitan saber quién es su representante, en nuestra página web hay específicamente un tab donde dice pues representantes de cada país y ahí pueden ustedes filtrarlo por el país en el que ustedes están buscando. Sin más, nada más y para finalizar, les pedimos que por favor nos ayuden llenando la encuesta que tienen ustedes en su pantalla una vez cerremos el webinar, ya que con ella nos ayudan a saber qué temas son de interés para ustedes para futuros webinars y también si es que ustedes desean una copia de la presentación, nos los pueden indicar directamente ahí en la encuesta. Sin más, cualquier otra solicitud, pregunta o duda que tengan, también nos pueden escribir directamente a csawebinars@megger.com. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Gracias, Raúl, y gracias, Roberto, por estar presentes en este webinar. Em, a todos que tengan una bonita semana y yo de mi parte me despido. Por favor, compañeros, adelante. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias y como dije al principio y al final de mi presentación, espero que este tiempo y un tema haya sido de interés y de utilidad para los clientes. Un saludo para todos. De mi parte, agradecer especialmente a Raúl Álvarez, nuestro querido profesor, a Daniela por organizar y comentar a la gente que mandó muchas preguntas, que no se decepcionen, las vamos a responder todas vía email y si no las respondemos nosotros, las va a responder directamente el representante. Y a la gente de Perú, mandarle un gran saludo, decirle que nos vemos muy prontito ahí en Arequipa, en la gran Feria Perumí. Hasta luego. Así es, sin más voy a proceder a cerrar la sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego.